Hola, muy buenas tardes, buenas noches, buen día. Queridos amigos, quiero hacer este video para explicar de la mejor manera, tratar de hacer comprensible algo que es bastante, no incomprensible, sino que es largo. Dentro de lo que es la carrera de Derecho, hay, dentro de lo que a mí me tocó, asignaturas relacionadas con lo que es la introducción al derecho, los fundamentos filosóficos del derecho, filosofía del derecho, y todo esto es bastante amplio, bastante extenso. Ya requiere mucho estudio, son muchas horas y muchísimas páginas o libros para estudiar. ¿Ya? Entonces, el tema que yo quiero tratar ahora tiene que ver específicamente con lo que es el derecho natural, ¿ya? Nada más que el derecho natural. Explicarlo, ¿por qué? Porque en este momento es muy importante para nosotros y por eso le estoy dando un impulso. Durante todos estos años de pandemia, salieron voces en relación con lo que es el derecho natural, la OPPT y, y mucha gente que decía que invocaba la ley natural y era, entre comillas, un chiste. ¿Por qué? Porque no era, o en algún sentido, no es aplicable. Entonces, ¿por qué yo estoy optando ahora, en este instante, por esa opción? Vale la redundancia. Porque creo que ahora están dadas las condiciones para ejecutarse. ¿Por qué? Porque necesitábamos, esto en términos de la conciencia del colectivo, a apreciar que lo que es el Estado falló, es un Estado fallido. Hemos visto que están dando jugo por todas partes, ¿ya? Expresión chilena, ¿ya? Para decir que esto no sirve para nada, ¿ya? Que esto está para tirarse a la basura prácticamente, ¿ya? Que están mal de la cabeza, es como eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que vemos que lo que viene a ser el gobierno, en este caso el órgano ejecutivo, no respeta la voluntad popular, lo que es la soberanía del pueblo. Lo hemos visto, bueno, en todos los países del mundo, innumerables veces, constantemente, pero aquí en Chile puntualmente lo hemos visto en relación a lo que fue esa eh, aprobación mayoritaria de casi un 63% de la población rechazando lo que era una nueva constitución. Y ahora, tanto los mensajes del Ejecutivo como del Legislativo, eh, que están haciendo una nueva opción para aprobar una nueva constitución, saltándose y pasándose por el arco del triunfo lo que era la manifestación popular clara y ampliamente difundida, que todos saben, con el rechazo, ¿no?, a ese proyecto de las Naciones Unidas para nosotros, porque en definitiva era eso, y lo que van a querer hacer ahora tiende a lo mismo, ¿ya? Están obedeciendo a sus amos, son serviles a ellos. Entonces, podemos ver que no funciona. Y el Poder Judicial, lo hemos visto en todos los países del mundo, que no sirve. Si hay una carta de las Naciones Unidas, una carta de los derechos del hombre, del ciudadano, lo que son los derechos fundamentales, eh, recogidos en las mismas constituciones políticas de los distintos estados, lo que son los derechos fundamentales, ¿no?, de las personas.
¿Para qué se hizo eso? Para que cuando se presentara, ¿no?, una circunstancia X que vulnerara esos derechos, poder tener una defensa. Pues bueno, esto aconteció en esta pandemia, violación de los derechos fundamentales, los derechos humanos, por los cuales permitía, ¿no?, estaba establecido así en la Carta Constitucional de los diversos países, que uno podía reclamar en contra de eso para que fuesen protegidos estos derechos. ¿Y qué ocurrió? Como ocurrió aquí en Chile y en el resto del mundo, que decían, no, nosotros no podemos cuestionar lo que dice el Ejecutivo. Y entonces, ¿para qué diantres si teníamos una constitución o tenemos una constitución que se estableció justamente para que cuando se dieran estas circunstancias operara? Y no operó. Entonces, nos hemos dado cuenta que ninguno de los órganos del Estado sirve. Es un Estado completamente fallido. Debemos recurrir a una fórmula nueva. Pero teníamos que vivir ese proceso para que todos tuviésemos la conciencia de que el Estado no sirve, ¿ya? Este contrato social establecido filosóficamente, ¿ya?, por Rousseau no sirve. Entonces debemos, ahora sí, ahora porque necesitábamos vivir ese proceso, ahora sí podemos entrar la mayor cantidad de gente posible, ¿no?, a tratar de erosionar este estado hasta que caiga. Bueno, eso desde una visión, ¿ya? Esta otra visión que es la mía, no solo es mía, ¿no?, no es que sea exclusiva, que es la manifestación divina que va a producir que se venga abajo ese estado, ¿no? Yo creo que va a ocurrir, estoy convencido que va a ser así, y eso va a operar antes de lo que creen muchos. Pero, por mientras, antes de que aquello llegue a ocurrir, sí sería conveniente y altamente beneficioso que empezásemos nosotros a operar conforme a lo que es el derecho natural. Por eso fue que ideé una forma concreta, y ya la tengo publicada en mi página, cuyo link voy a dejar abajo en la descripción de este video para que ustedes lo revisen, ¿ya? Porque ahí hay un procedimiento específico. O sea, ya estamos entrando no a hablar de algo en un constructo imaginario y en el aire, sino que poder entrar en forma concreta a actuar, ¿ya? Y en este caso, sin necesidad de abogados. Ahora, esto que yo estoy proponiendo lo puede hacer cualquier otra persona que tampoco necesitaría ser abogado. Pero en este caso es importante que tenga lo que viene a ser el conocimiento del derecho por todo lo que aquello implica. Yo esto lo estoy haciendo por mi servicio a lo que es la justicia, a lo que es un sacerdocio de justicia, y dentro de eso, el haber tenido una licenciatura en Derecho me ayuda para efecto de poder prestar un mejor servicio y que tiende específicamente al otorgamiento de justicia a una persona, pero ya no basada en las leyes actuales, que muchas de las cuales son absolutamente injustas. Habrán otras que podrán funcionar, pero como ya hemos visto que el Estado no funcionó, las leyes que hay son cosas que nos han sido impuestas y ahora debemos recuperar nuestros derechos. En ese sentido, creo que es importante llegar a ciertas definiciones, o sea, para
que vayamos entendiendo esto. ¿Qué es el derecho primero? El derecho, en una de las definiciones que hay, es que es un conjunto de normas o preceptos de conducta cuya existencia y efectividad son indispensables para la solidez y la armonía de las relaciones sociales. En ese sentido, el derecho no es un fin en sí mismo, sino que es solamente un medio, ¿no?, emanado de la sociedad para mantener un equilibrio entre los hombres y proveer a la realización de un ideal de justicia. Lo que hemos vivido nosotros nos permite darnos cuenta que no se está persiguiendo la justicia e incluso se están vulnerando el mismo derecho positivo. Dentro de eso, quiero decirles, y que creo que es importante, el derecho natural, la ley natural, requiere, en términos del estudio que se hace, un amplio conocimiento, porque existe un montón de teorías filosóficas sobre lo que es el derecho natural y sobre lo que es la ley natural. Está lleno de filósofos importantes, reconocidos a lo largo de la historia, que estudiaron lo que era la ley natural y el derecho natural. Yo no voy a entrar en ese momento, en ese aspecto, porque este video no se acabaría, no voy a decir que nunca, pero duraría muchas, muchas, muchas horas. Entonces, yo voy a ir como, entre comillas, al hueso, dado mi visión, para poder explicar en ese sentido lo que es el derecho natural, teniendo claro más o menos ya lo que era esa, o lo que es esa definición de derecho que di. Ahora entramos a ver lo que es el derecho natural. El derecho natural es la doctrina, tanto ética como jurídica, que sostiene la existencia de ciertos derechos inherentes a la condición humana, es decir, que nacen junto con el hombre, ¿no?, y son previos, o sea, están antes de, son superiores e independientes del derecho positivo. ¿Qué es esto del derecho positivo? No es que haya un derecho negativo, no, ese es el nombre que se le aplicó, el positivismo, ¿no?, el derecho positivo, que es el conjunto de disposiciones legales y jurídicas por diseñadas por el hombre para regir su convivencia. O sea, hubo personas que las escribieron. ¿Para qué? Para que rigieran la convivencia en la sociedad, ¿no?, y que son impuestas por la organización de un Estado, ¿no? El Estado impone, así como son recogidas en un cuerpo escrito que contiene el marco jurídico detallado. Y además, dentro de este derecho positivo, o sea, está el derecho consuetudinario, que es la costumbre. Como ustedes ven, dentro de eso está el enfoque del derecho natural, ¿ya? Repito, la doctrina tanto ética como jurídica que sostiene la existencia de ciertos derechos inherentes a la condición humana, a la condición de ser personas, y que, como dije, nacen junto con el hombre y son previos, superiores e independientes del derecho positivo, ¿ya? E independiente además del derecho consuetudinario. Y este conjunto de normas dio origen a un conjunto de escuelas y pensadores, ¿no?, filósofos, que respondieron al nombre de justnaturalismo, ¿no?, o justnaturalismo, y que sostenía su pensamiento en las siguientes premisas: que existe un marco supralegal de principios naturales respecto a lo que es el bien y el mal,
que el hombre es capaz de reconocer dichos principios mediante la razón. Mediante la razón yo puedo decir que está bien y que está mal, que es bueno y que es malo. Que todo derecho se sustenta en la moral y que cualquier ordenamiento jurídico que fallara en recoger y sancionar estos principios no podrá ser considerado en efecto un marco jurídico, ¿ya? Esto quiere decir que existen principios morales primarios, naturales, que ocupan un lugar indispensable como base de cualquier estructura jurídica humana. Según esto, una ley que contradiga dichos principios morales no podrá ser acatada, ¿no? Y además invalidará cualquier marco jurídico que la sostenga. Y esto es lo que se llamó en la fórmula de Radbruch: la ley extremadamente injusta no es verdadera ley. Y es lo que está aconteciendo en la actualidad, que lo hemos podido ver durante estos 3 años ya, de leyes que son absolutamente injustas e inmorales. Sin embargo, el Estado fuerza a su cumplimiento y violan la ley natural, violan las leyes naturales. Entonces, debido a eso, lo debemos encontrar que no puede ser considerado, que no puede ser aceptado, no puede ser validado, ¿ya? Dentro de un marco jurídico, fuera. Entonces, así el derecho natural, como les digo, esta doctrina del derecho natural, no precisa de estar escrito, a diferencia de lo que es el derecho positivo, sino que es inherente a la condición humana, sin distingo de raza, religión, nacionalidad, ¿no? Sexo o condición social. O sea, no importa si el tipo nace en Chile o en Argentina o en el Congo, ¿no? Para todos igual por parejo. Se supone que el derecho natural sirva de una base interpretativa para otras ramas del derecho, ya que son principios de tipo jurídico y legal, no meramente moral, cultural o religioso, ¿ya? En ese sentido, el derecho natural, ¿en qué consiste? En defender a los individuos que naturalmente existen en el mundo, es decir, a todas las entidades humanas del mundo, a todas las personas, ¿no? Que por el hecho de nacer se constituye o ha sido definido que es una persona, esa persona humana específicamente. Y el derecho natural defiende, o sea, el derecho no crea a las personas, el derecho no hace que nazcan las personas, somos una creación divina. Y como creación divina que somos, tenemos esos derechos muy superiores y muy anteriores, incluso en el tiempo, a lo que es la noción actual de Estado. Ejemplos de derecho natural. Bueno, los 10 mandamientos, el decálogo, que está una parte en el rollo del Éxodo, libro de Deuteronomios. Es lo que es la Torá, dentro de lo que era el Pentateuco, ¿no? Que está en el Antiguo Testamento de la Biblia. Ahí vemos un ejemplo de derecho natural. Otra parte la encontramos en los derechos fundamentales de Platón y por último en los derechos universales del hombre. Y para terminar ya este video en ese sentido, un ejemplo del derecho natural a la vida. Está el derecho natural
que se deriva de ahí del derecho a la vida, el derecho natural a la salud, a la educación, al conocimiento y a la defensa de sus derechos, el derecho natural a un nombre, a una familia, a la igualdad social, a la libertad, a la libertad, a la libertad, el derecho natural a pertenecer a una religión si que lo quieren, ¿ya? No tiene que ser una religión organizada, por si acaso, ¿ya? Que viene a ser algo oscuro, pero sí el tener una religión que no sea organizada, sí viene a ser un derecho natural. Y el derecho natural de ayudar y ser ayudado. Entonces, esos son ejemplos de derecho natural. Y de ahí fue que dije yo, tenemos que poner esto en práctica. Es importante que ahora está dado el tiempo, ¿ya? En todo caso, yo no estoy haciendo esto como algo para mí, sino que para que lo apliquen los continuadores. Yo pretendo iniciar esto ahora, pero es solamente un puntapié inicial y yo ya dejé establecido en la página cómo puede realizarse esto respecto de una infinidad de materias, ¿ya? Yo lo estoy poniendo ahora en términos de lo que viene a ser materia de familia, pero hay un procedimiento que es aplicable a, como les digo, a multitud de materias, ¿ya? Múltiples. Así es que póngase en práctica, comience a aplicarse. ¿Qué es lo que hace falta? Poner su fe, poner su entusiasmo, ¿ya? Y respetar, cumplir. ¿Qué es lo que se busca? La justicia. Yo en ese sentido, eh, por mis años de experiencia en múltiples áreas humanas, ¿ya? No solo desde el punto de vista del derecho, sino que todo el conocimiento que tengo, toda mi experiencia eh, y la sabiduría que pueda haber acumulado, ¿no? De distintas vidas que se traen al presente una parte, yo creo que estoy en condiciones de poder ejercer esa función, esa importantísima función de administrar justicia. Y espero que les haya quedado claro en qué consiste esto de la ley natural. Ya. Les envío amor y bendiciones a todos y cada uno de ustedes en el nombre de mi Señor Yeshua.